Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. El día de hoy quiero hablar sobre un tema sumamente importante por las consecuencias que reviste en la salud mental y física de los autistas a lo largo del desarrollo de sus vidas. Me refiero al tema del enmascaramiento, el masking en el autismo. Es importante tenerlo en cuenta por las consecuencias dañinas, perniciosas que ocasiona, pero también por la incomprensión o la falta todavía de una mejor idea de cómo situar este fenómeno a lo largo de la vida de las personas autistas. El enmascaramiento es una forma del camuflaje, ¿sí? Nosotros vemos, por ejemplo, en la naturaleza que hay muchas especies, por ejemplo, los camaleones, ¿no? Que ante determinados entornos tienden a adaptarse de tal forma que adquieren las características de ese entorno para pasar desapercibidos. Por ejemplo, uno ve un camaleón sobre una rama y cambia de color para parecer parte de la rama y así en determinados momentos o escapar de depredadores o poder acercarse de una mejor manera a sus presas, ¿no? Entonces, eso es el camuflaje, ¿no? En la vida natural es adquirir ciertas características del entorno para pasar desapercibidos. Es lo que uno ve también, por ejemplo, en las películas o en la vida militar, utilizar ciertos uniformes que de alguna manera hagan que la persona, si está en el desierto, pues no sea detectado porque tiene el color del desierto, de las arenas, o si está en la selva, digamos, determinado tipo de verde, con ramas que le salen pues, del casco y que hacen que la persona no sea detectada por el enemigo. Ese es el camuflaje. Y si bien eso es un punto de discusión entre los autores que trabajan el tema, hay varias formas de camuflaje. Una de ellas es el enmascaramiento. Cuando uno utiliza una máscara, ¿no? Lo que hace es ocultar su rostro. Ocultar su rostro para aparentar algo, ¿no? Por ejemplo, en una representación teatral, como parte de un disfraz, etcétera, etcétera. Lo que uno está es ocultando su rostro para de esta manera proyectar otro tipo de imagen que desea hacerse. Cuando hablamos del camuflaje en el autismo, ¿por qué habría una necesidad de las personas autistas de camuflarse y, por extensión, de enmascarar su verdadero rostro, sus características autistas? Porque constantemente las personas autistas desde muy pequeños reciben la información, reciben la sanción, reciben la penalización de que sus características, su forma de ser está mal, ¿no? Desde lo más llamativo cuando son pequeños, es decir, el stimming. Por ejemplo, un aleteo, que es lo que va a recibir como respuesta, tranquilo, no hagas eso, quieto, ¿no? Ese comando que se utiliza, por ejemplo, en las terapias ABA, el quiet hands, ¿no? Manos quietas. Entonces, no puedo hacer stimmings. Y si quiero, digamos, expresar algo, porque si lo pensé, lo dije y soy muy directo porque hablo franco y porque los mecanismos de la mentira social no son lo mío, entonces qué malcriado. ¿Por qué se comporta así? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué actúa raro? ¿Por qué aletea? Entonces, la expresión de las características autistas, ¿no? ¿Por qué se aísla? ¿Por qué solamente quiere jugar a esto? ¿Por qué solamente me habla de trenes? Cosas que no deberían ser penalizadas porque son parte de la expresión del ser autista, son constantemente puestas como negativas. Y es más, actúa con normalidad, actúa normal. ¿Por qué no actúas con los otros niños? ¿Por qué no eres como fulanito? ¿Por qué no eres como menganita? Empiezan a dar en la persona autista la noción de que mi manera de ser es incorrecta, que la manera de los otros de ser es la adecuada y que por lo tanto yo, para no ser penalizado, pero sobre todo para tratar de encajar en el medio social, debo ser no como yo mismo, sino como los otros, ¿no?
Entonces empieza aquí el camino del camuflaje. Tener que mimetizarse de alguna manera y parecerse lo más posible en el entorno para no ser detectado. Porque cuando se es detectado, se es penalizado y marginado. Una de estas formas es el enmascaramiento. El enmascaramiento es que no se me noten las características autistas. Así como yo me pongo una máscara y mi rostro queda cubierto, enmascaro tratando de que no se note que soy autista, progresivamente de que se me note lo más neurotípico posible. Porque en sociedades donde hay marginación y exclusión, donde es uno siendo neurotípico accede a ciertos tipos de privilegios sociales en el sentido de encajar, pertenecer a grupos, ser bien tratado, claro, la aspiración va a ser esa, ¿no? Y esto lo vemos en todo. Cuando un grupo es segregado o marginado, ocurre muchas veces el fenómeno de querer adquirir ciertas características, formas, usos del grupo dominante para intentar ser aceptado. Lo mismo ocurre en el caso del autismo. Y aquí es conveniente tener en cuenta lo siguiente. Muchas personas dicen, bueno, pero es que las personas autistas nunca enmascaran perfectamente, nunca lo hacen del todo bien. Esto puesto y dicho respecto de ciertos adultos autistas, ¿no? Y para invalidar un poco el diagnóstico recibido en la vida adulta por muchas personas, diciendo, es imposible que alguien enmascare perfectamente y que pase desapercibido. Ningún autista enmascara perfectamente. De eso no se trata el camuflaje, ni se trata, digamos, el tema del enmascaramiento, del masking. Personas autistas no hablantes, personas autistas mínimamente hablantes, pueden camuflar y pueden enmascarar. Para camuflar y enmascarar basta reprimir las características del ser autista para no ser detectado. Evidentemente hay personas para las cuales va a ser mucho más difícil, pero incluso en aquellas personas, autistas hablantes, em, que lo hacen, nunca va a ser pues un enmascaramiento perfecto, nunca va a ser un camuflaje perfecto. Siempre en determinadas cositas o situaciones uno va a notar que se encuentran en situación de discapacidad por intentar encajar, por intentar camuflar. Porque claro, se camufla, se enmascara, ¿bajo qué condición? Bajo la condición de tener que ser muy consciente del papel que estoy desempeñando. Es vivir una mentira constante y sostenida en el tiempo. ¿Qué pasa cuando yo vivo una mentira? Si yo digo una mentira, tengo que tener muchas mentiras alternas para poder sostener la mentira principal. Y tengo que estar muy consciente que lo que digo para sostener esa mentira entra de tal manera en la arquitectura, en el armazón de la mentira principal que permite sostenerla. Yo tengo que ser consciente de aquello que invente y que encaje. Bueno, si intento toda mi vida hacer un papel de algo que no soy, tengo que estar muy consciente de los procesos de las habilidades sociales neurotípicas. ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿A quién se lo digo? ¿Cómo actúo acá? ¿Qué hago? Y esto, evidentemente, es extenuante, porque se conoce como el burnout autista, por ejemplo, ¿no? El síndrome del quemado, o sea, llegar a una extenuación tal que la persona no puede proseguir, donde hay un parón, digamos, en las actividades y donde se pierde la capacidad de poder realizar una serie de tareas, de cosas que uno hacía, porque el estrés es tanto que hace que colapse el sistema, de eso se trata el burnout. Claro, evidentemente, pues lo que va a ocurrir ahí, y esto se da porque hay un momento en que ya no se puede sostener el estrés de intentar encajar, el estrés de monitorear, no ser como yo soy para ser como es otra persona. Y esto se da desde la infancia, para poder ser aceptado de una u otra manera, que salga mejor, que salga según menos lo esperado, se va dando en la infancia, en la adolescencia y en la vida adulta. Hay personas que se detectarán menos,
¿Por qué? Porque sus características o la manera que han encontrado probablemente harán pues, que sea visto como una persona excéntrica, una persona con ciertos temas que podrán ser admitidos como rarezas, pero nadie pensará en el autismo porque la idea sobre el autismo también es una idea estereotipada, ¿no? Pero a la larga, el enmascaramiento lo que va a hacer, cualquier forma de camuflaje, va a ser sepultar la autoestima, sepultar el autoconcepto, digamos, es el camino hacia la depresión porque la manera que tengo de ser es errada y está mal. Porque tengo que sostener conscientemente al riesgo de padecer en algún momento un colapso, ¿no? Un burnout, por pensar conscientemente en todo lo que tengo que hacer para poder encajar, ¿no? Imagínese que usted todos los días, en cada momento, no automatizar estos procesos, sino que tuviese que ser muy consciente de cada cosa que dice, que hace, por qué la hace, porque necesita encajar. El final del día es de una extenuación total, ¿no? Entonces, el enmascaramiento, el camuflaje se da en el autismo por la penalización de las formas autistas, por la penalización de las características autistas, porque el autista aprende desde niño que tiene que ser distinto a cómo es él para poder no solamente no ser penalizado, no solamente no ser señalizado, sino encajar, entrar en un grupo. Y a la larga, claro, lo que hace esto es desgastar, crear crisis de identidad, crisis existenciales. ¿Quién soy yo dentro? Soy yo esta persona que se me ha dicho que no puedo ser y que probablemente ya me he olvidado de cómo es ser realmente yo, o estos retazos y características de personas que voy armando y copiando y agregando en una actuación que a veces no entiendo bien por qué hago. ¿Quién soy dentro de todo eso? Y conjuntamente el desgaste físico, emocional, porque no espiritual, ¿no? De portarme de una manera que no soy, pero de sentir el colapso del desgaste al final del día por ser demasiado consciente de estas cosas que tengo que hacer, ¿no? Entonces, el enmascaramiento, el masking lleva de por sí también a formas de trauma complejo. Tenemos más mapeadas las formas de trauma complejo que tienen que ver con el acoso, el bullying, la violencia sexual, la violencia psicológica, y está muy bien tenerlas. Pero el camuflaje y el enmascaramiento que deben hacer las personas autistas, porque socialmente se penaliza sus maneras de ser debido a una mala comprensión y debido a la exclusión y marginación de los grupos autistas, es algo que tenemos que pensar, prevenir y dar las herramientas para que cada persona autista sea afirmada, neuroafirmada en su manera de ser, en su neurotipo autista. ¿Para qué? Para evitar, digamos, estas situaciones que llevan al burnout, a la depresión y lamentablemente en muchos casos a la pérdida de sentido de la vida con todas las consecuencias que eso trae. Esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy y con ustedes será la próxima semana.